Y hoy vamos a hablar de un hombre que a él se le colocó un apodo o una característica en la Biblia. Ya, hoy vamos a hablar de un hombre que su nombre era José, pero en algún momento le cambiaron el nombre y le pusieron un apodo y lo llamaron Bernabé. Y Bernabé, su adjetivo o lo que querían colocar o lo que más identificaba a Bernabé era hijo de consolación, era lo que significaba Bernabé. Se llamaba José y le pusieron Bernabé, que significa hijo de consolación. Bernabé era un hombre alentador, era un hombre sabio, era un hombre muy generoso. Y nosotros vemos, por ejemplo, este cambio de nombre aparece en Hechos 4:36, que dice, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, y dice la Biblia que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre. Entonces vemos que Bernabé era un hombre clave para la iglesia, o fue un hombre clave para la iglesia primitiva, a pesar de que no fue muy conocido, ojo, ya, pero fue un hombre que marcó una pauta importante y lo vamos a ver el día de hoy. Entonces, con esto, esta introducción, vamos a orar para comenzar entonces a desglosar un poquito el tema. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias, oh Dios, por este día tan especial que nos regalas este martes, Señor, de oración, de comunicación contigo, de entrega de nuestras inquietudes, de nuestros temores, de nuestras luchas, Señor, donde podemos clamar a ti, Señor, interceder quizás por nuestros familiares, amigos. Te damos gracias porque hacemos un alto en la semana, Señor, para poder reunirnos como hermanos en Cristo y poder exponer, Señor, todo esto que hay en nuestro corazón ante tu presencia, para que tú hagas tu santa y divina voluntad en cada uno de ellos. Dios mío, clamamos a ti por la presencia de tu Espíritu Santo, porque vamos a hablar tu palabra para que este mensaje pueda llegar a nuestros corazones, entender un poco de la vida de Bernabé, esas características claves, Señor, que nos pueden ayudar a nosotros en nuestra vida cristiana. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén, Señor. Entonces, hoy vamos a ver rapidito 6 características claves de Bernabé y que nos pueden ayudar en nuestra vida cristiana. Entonces, la característica número 1 era que Bernabé era un hombre bueno y generoso. Ese es lo que, bueno y generoso. Entonces, nosotros vemos de que Bernabé fue uno de los primeros en vender sus propiedades para ayudar a los necesitados. Es decir, este era un hombre que no tenía amor al dinero, era desprendido, era un hombre dadivoso. Podríamos decir de que Bernabé estaba interesado en hacer tesoros en el cielo. Él reconocía que todo era de Dios. Esto aparece en Hechos, capítulo 4, versículos 34 y 37. Mira lo que dice. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Dice el 37. Como tenía una heredad, Bernabé, en este caso, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Entonces aquí vemos de que una de las características de Bernabé es que él era un hombre bueno y era generoso. Entonces, este corazón desprendido de Bernabé era porque él tenía una fe sólida en el Señor. A veces nosotros pensamos de que la bondad o las cosas que nosotros tenemos las entregamos y no, yo es que yo soy buena o porque yo soy una persona dadivosa. Nada proviene de nosotros. Cuando tenemos una consagración con el Señor, cuando entendemos quién es Dios en nuestra vida, es que puede surgir de nosotros ese deseo de darle a los demás de una manera desprendida, de ayudar y entregar todo para la causa del Señor. Entonces, esto es clave que entendamos que sí, él era un hombre bueno y generoso, pero era porque él tenía una comunión estrecha con el Señor. Y eso lo hacía hacer esto. Entonces, para nosotros también es clave que entendamos de que si tú y yo queremos desarrollar esta característica de Bernabé, debemos de pasar ese tiempo con el Señor para que Él pueda colocar en nosotros ese deseo de que nosotros podamos dar a los demás. Hay una parte que hace Dios a través de su Espíritu Santo y también nosotros tenemos que colaborar con el Señor en pasar tiempo en su presencia. Entonces, la característica número 2 es que era un hombre que creía en la restauración del pecado.
Vemos, por ejemplo, en el caso de Pablo. Pablo fue un hombre que él tomaba a los cristianos, los sacaba de sus casas, de sus familias, los mataba, los perseguía, los asolaba, y este hombre se convirtió en el terror del cristianismo. Y obviamente fue un hombre que cuando él empezó con esto, nadie creía en él después de que él se convirtió. Es decir, una vez de que él conoce a Jesús, que él se convierte al cristianismo, cuando él intentó hablar con los cristianos, ellos decían, espérate un momentico, pero este hombre estaba sacando a los cristianos de la casa, este hombre estaba matando a los cristianos. Yo no creo que de la noche a la mañana él ahora está de nuestra parte o está de nuestro lado. Entonces vemos de que todos los cristianos que estaban en Jerusalén tenían miedo de Pablo, de acercarse a él porque sabían las cosas que él estaba haciendo, que era un perseguidor, que era un asolador de la iglesia de Jesús. Entonces vemos de que Bernabé, aquí es donde aparece Bernabé, él fue quien llevó a Saulo ante los apóstoles y dio testimonio de la conversión genuina de Saulo, de su predicación valiente. Y gracias a Bernabé, Pablo fue aceptado por los creyentes en Jerusalén. Cuando todo el mundo le tenía miedo a Saulo, Bernabé creyó en él. Bernabé creyó en su conversión y se lo presentó a los apóstoles. Esto lo encontramos en Hechos capítulo 9, versículo 26. Mira lo que dice. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, refiriéndose a Pablo. Pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Y dice el 27, aquí es donde aparece Bernabé, fíjate, dice, entonces Bernabé tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor. Aquí estaba Bernabé abogando por Saulo, el cual le había hablado y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Es decir, él estaba diciendo, no le tenga miedo, este hombre está convertido verdaderamente, a pesar de que él en algún momento mataba a los cristianos, hay un proceso de conversión allí. Entonces, esto es clave en esta característica que tenía Bernabé, porque Bernabé era un hombre que él no se conformaba solo con el pasado oscuro de una persona, sino que él creía en la restauración y en el poder de Dios para que un ser humano cambiara. Porque si él se hubiera quedado con la idea de que Saulo era un perseguidor, él dice, no, no, yo tampoco le creo. Pero él pudo ver más allá de lo que estaban viendo los apóstoles. Los apóstoles veían a un hombre que perseguía a los cristianos y Bernabé vio en Saulo un hombre transformado y restaurado por el poder de Cristo. Con luchas quizás, entendiendo que eso es un proceso, pero Bernabé vio esto en ese momento. ¿Ya? Entonces vemos de que Bernabé vio el potencial de Saulo, donde otros estaban viendo peligro. Y esto también tiene que servirnos a nosotros para preguntarnos, ¿no? Cuando nosotros vemos a una persona que tiene quizás un pasado oscuro, tiene una situación que ya una mala fama o por lo que sea, estamos dispuestos a defender esa persona, a creer en esa persona, a abogar por esa persona a pesar de su pasado. O quizás tenemos algún prejuicio allí que no nos deja ver que Dios está obrando en ese ser humano, en ese hombre, en esa mujer y que está en un proceso de restauración, ¿ya? Entonces, aquí es clave porque cuando tú y yo hemos sido transformados, cuando nosotros reconocemos nuestra propia condición de pecado, y hemos visto cómo Dios nos ha venido transformando poco a poco, tenemos la confianza de que cuando vemos una persona nueva que todavía está en ese proceso, sabemos de que Dios está también trabajando en ese ser humano, tanto como lo ha hecho en ti y en mí. Cuando nosotros no hemos tenido ese proceso de restauración, quizás dudamos de que Dios pueda obrar en esa persona. Pero cuando nosotros hemos experimentado la gracia, la misericordia y el poder restaurador de Dios, somos capaces también de entender cuando una persona está en ese proceso y tiene sus luchas, quizás caídas, pero sabemos de que Dios sigue allí obrando en ese corazón. Entonces, esto es sumamente importante. No quedarnos con el pasado de la persona,
ni tampoco ver la condición presente, sino entender que Dios lo está llevando hacia un futuro de la mano. Es decir, el Señor tiene un propósito con esa persona y lo va a llevar a otra restauración y que eso es un proceso que lleva tiempo. ¿Ya? Entonces, esto es clave. La característica número 3 es que fue un hombre lleno del espíritu y de fe. Y esa fe que tenía Saulo lo hacía que él pueda ver gracia, ¿verdad?, en las personas. Él confiaba en el proceso de restauración también. Incluso se gozó en la conversión de unos nuevos creyentes, porque los animó en ese momento a seguir en la fe y los alentaba también a perseverar. Esto aparece en Hechos capítulo 11, versículo 23. Mira lo que dice. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó, refiriéndose a Bernabé, y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Entonces, esta era una característica clave de Bernabé, porque era un hombre que él podía ver la gracia. Aquí están estos nuevos creyentes, quizás con luchas, con pecados, pero él no decía, no, le falta, no están donde yo considero que tienen que estar, no han alcanzado el nivel de espiritualidad, no. Él veía, aquí está obrando Dios en estas personas que quizás tienen sus luchas, pero Dios está obrando aquí. De la visión que tenía Bernabé era una visión de misericordia, una visión de fe, una visión de gracia y de gozo ante las cosas que hace el Señor. Y esto también es clave para nosotros, porque nosotros también debemos, en esa conexión con el Señor, siempre ver la obra de Dios, aunque aparentemente no sea lo que quizás nosotros esperamos ver, pero saber de que Dios sigue obrando en cada ser humano y que si ya Dios tomó una persona y está en ese camino, el Señor va a terminar su obra poco a poco. Ya, esto es claro. Entonces vemos también de que eso era porque él tenía una comunión estrecha con el Señor. Era un hombre lleno del Espíritu. Él estaba lleno del Espíritu. Esto lo encontramos, por ejemplo, en Hechos 11:24. Mira lo que dice. Porque era varón bueno, y dice la palabra, y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y dice que una gran multitud fue agregada al Señor. Entonces, todas las cosas maravillosas que quizás podemos resaltar de Bernabé era porque el Espíritu Santo estaba en él. Era un hombre que se entregó a esa comunión con el Señor. Y las cosas que él hacía era porque el Espíritu Santo lo estaba dirigiendo. La palabra dice que estaba lleno del Espíritu y de fe. Entonces, no basta el conocimiento teórico, porque nosotros no podemos saber la Biblia de tapa a tapa. Aquí la clave es que nosotros podamos de corazón eh, entregar nuestra vida y consagrarnos a esa comunión con el Señor para que su Espíritu Santo pueda morar en ti y en mí. Vivir esa comunión, vivir llenos del Espíritu, más allá del conocimiento. Y sabemos de que el Espíritu Santo nosotros lo recibimos en el momento de la salvación, en el momento en que nosotros empezamos a creer en Jesús como nuestro Salvador. Y allí cuando tomamos la decisión de bautizarnos, nosotros empezamos ya a caminar con ese Espíritu Santo. Pero en la medida en que más pasamos tiempo con el Señor, contemplando a Cristo, nos vamos llenando mucho más de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Y podemos vivir en él. Y Dios, así como Bernabé, que se agregó mucha gente y se agregaron al pueblo de Dios, nos usará con poder cuando nosotros vivamos en el Espíritu, que estemos en conexión con el Señor, colaborando en la salvación de las almas. ¿Ya? Entonces, esta es clave. La característica número 4, ya faltan dos, es que era un hombre que atendió el llamado de Dios. Esto lo encontramos en Hechos, versículos 1, 2 y 3. Mira lo que dice. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, y nombran primero a Bernabé. Dice Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Entonces aquí nombraron a Bernabé y a Saulo.
El 2 dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Fíjate que aquí habla de que el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, fíjate que aquí vemos el llamado de Dios para Bernabé y para Saulo. Mira el 3 dice, entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces aquí vemos que Dios le hace un llamado a Bernabé en este momento, y a Saulo obviamente, pero vemos de que Bernabé no se puso a discutir con Dios, ¿qué pasó? Ni a cuestionar, sino que él atiende el llamado de Dios, sin cuestionamiento. Y él sale inmediatamente a trabajar en su obra. Él asume esta responsabilidad. Y tanto tú como yo también hemos sido llamados a cumplir con la gran comisión que Dios nos ha encomendado, que es ir y hacer discípulos y predicar el Evangelio a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como lo dice Mateo 28:19. Entonces, esto es clave porque el llamado que Dios nos está haciendo, nosotros debemos actuar o accionar u obedecer de la misma forma como lo hizo Bernabé, que el Señor lo apartó y el Espíritu Santo dijo, ellos los tengo apartados para esto, y ellos fueron inmediatamente. Y así nosotros debemos atender el llamado que Dios nos está haciendo. La característica número 5 es que Bernabé fue un hombre que dio segundas oportunidades. Y vemos que en el primer viaje misionero, cuando Marcos abandonó a Bernabé, ellos eran primos, esto aparece en Colosenses 4:10, ahí habla de que Marcos y Bernabé eran primos. Entonces vemos de que en ese momento, cuando Marcos abandona a Bernabé, en Hechos 13:13, mira lo que dice. Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia, este es el título. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Y aquí es donde dice, fíjate, pero Juan, en este caso era Juan Marcos, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Es decir, Juan Marcos dijo, no, yo no voy. Y él como que abandonó la misión. Aquí el problema fue, y lo que causó conflicto, fue cuando Marcos después quiso unirse nuevamente a Bernabé. Y en ese momento, Bernabé defiende a Marcos, porque Pablo se opuso y dijo, no, ya este hombre se fue, ya él dijo que no quería ir con nosotros, ya listo, no se viene más para la misión. Pero ahí entonces Bernabé le quiso dar una segunda oportunidad a Marcos. Y en ese momento hubo una separación de Bernabé con Pablo. Y entonces Marcos se fue a Chipre y Pablo se fue con Sila. Pero Bernabé se quedó con Marcos. Y esto es clave también porque en ese momento Pablo estaba descartando a Marcos por un error que había cometido, porque no quiso avanzar. Y vemos que Bernabé sí quiso darle esa otra oportunidad. Y es clave para nosotros también, porque a veces una persona comete un error con nosotros y ya nosotros inmediatamente, no quiero saber más nada de esa persona, lo desechamos, no quiero trabajar más. Y ahí Dios también nos hace un llamado a que podamos tener esa paciencia, esa tolerancia y poder entender que no somos perfectos, porque tanto tú como yo estamos en este caminar y vamos a tener quizás en algún momento por nuestra inmadurez espiritual situaciones que vamos a cometer errores. Pero Dios no nos desecha. Dios no te desecha. El Señor está ahí insistiendo contigo y conmigo hasta que nosotros poco a poco podamos afirmarnos en el Señor. Mira lo que dice Hechos 15:36-37. Pablo se separa de Bernabé y comienza su segundo viaje misionero. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Fíjate, ¿ve? Y dice el 37 que Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, o Juan Marcos, el que tenía por sobrenombre Marcos. ¿Ve? Y el 38 dice, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos. Fíjate, ya Pablo tenía, no, este se fue.
Este se apartó de nosotros y no quiso avanzar. Entonces ya él estaba con un preconcepto en su cabeza de que él no podía reincorporarse nuevamente a la obra. Y entonces hubo ese desacuerdo entre ellos y se separan. Entonces Bernabé tomó a Marcos y se fueron directo a Chipre. Entonces, Bernabé no solamente era un hombre que enseñaba con palabras, sino sus acciones eran actos de amor, eran actos de misericordia. Y él estaba consciente también que tenemos luchas y que el ser humano, el cristiano que está avanzando, va a tener incluso quizás alguna falla. No es hacernos la vista gorda de los errores, ni es tampoco dejarlos pasar, pero también es importante entender de que en la misma forma como Dios es paciente contigo y conmigo para perdonarnos, para darnos una segunda oportunidad, es bueno que nosotros hablemos con la persona, intentemos indagar, exhortar con amor y también dejar que esa persona siga avanzando en su camino cristiano, ¿verdad? Hasta que pueda fortalecer. Vemos, por ejemplo, en el caso de Bernabé, que a pesar de que él no fue ni como uno de los 12 apóstoles, él fue llamado apóstol, a pesar de que no estaba contado entre los 12. Y dio espacio a Pablo, y dio también espacio a Marcos, a pesar de sus luchas. Y ellos, nosotros sabemos de que tanto Pablo como Marcos escribieron parte del Nuevo Testamento. Entonces, imagínate que lo hubieran desechado completamente en esa oportunidad. Entonces, claro. Y ya para cerrar, la última característica, que es la 6, vemos de que hemos visto que él dio esas dos oportunidades, tanto a Pablo como a Marcos, pero también eso le jugó en contra, eso le jugó en contra en una oportunidad, porque esa fortaleza que él tenía, que era de ver quizás las cosas buenas en medio de las personas y sus errores, también en algún momento le jugó en contra. Entonces, lo vemos, por ejemplo, en Gálatas 2:13, fíjate lo que dice. Y los judíos participaban con él en su simulación de tal manera que aún, y aquí nombran a Bernabé, aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Entonces vemos de que esa fortaleza que tenía Bernabé en algún momento se convirtió en una debilidad, porque él eh, debía confrontar en ese momento, ¿verdad? A los que estaban, a los judaizantes, exhortarlos, y sin embargo, él lo dejó pasar, él no dijo nada, sino que más bien fue arrastrado, dice Gálatas 2:13, fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Entonces, eso nos suele pasar a nosotros, que podemos ser incluso muy permisivos y podemos ver algo que sabemos que está mal, pero por querer incluso ver el exceso de misericordia, podemos dejar pasar un pecado que quizás tenemos que poner un alto, un límite o decir lo que está mal, pero no queremos hacerlo, pues nos quedamos callados porque no queremos quizás que nos vean mal y ahí tendríamos que pedirle al Señor que nos dé sabiduría y nos ayude a saber qué es lo que debemos hacer, cuándo debemos pararnos firme, confrontar con amor, exhortar, poner un límite para que nosotros podamos de corazón tener la misericordia que Dios quiere que nosotros tengamos, pero también saber cuándo tenemos que hablar y decir lo que tenemos que decir. Entonces, hermanos, la vida de Bernabé fue su mejor sermón. En el libro El Servicio Cristiano, en la página 34, dice, los hombres creerán no lo que diga el predicador, sino lo que viva la iglesia. Y esto es claro. Entonces podemos decir que somos, pero nuestra vida, nuestras acciones es nuestro mayor testimonio, nuestro mayor sermón. Más allá de la teoría, más allá de lo que conocemos de la Biblia, nosotros debemos con nuestras acciones en forma práctica mostrar verdaderamente el amor, la misericordia, pero también si hay que
exhortar o si hay que hacer algo, que Dios nos ayude a que podamos hacerlo con sabiduría y poner los límites. Entonces, aquí nos preguntamos, ¿quieres ser tú como Bernabé? Alguien que vea quizás vidas restauradas, que tenga esa visión de misericordia a pesar de los errores de una persona. Y quiere ser un hombre o una mujer que entregue lo que tiene, que reconozca y que ayude a la obra del Señor. Quiere ser tú un hombre que también, quizás no como lo hizo Bernabé, pero que podamos pararnos firme, poner límites y avanzar, ¿verdad?, en las cosas que Dios quiere que nosotros avancemos y que no demos lugar al pecado en nuestras vidas. Entonces vamos a pedirle al Señor que ponga en nosotros ese corazón como Bernabé. Entonces vamos a orar para cerrar. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por esta historia maravillosa de Bernabé. Estas características, Dios mío, que nos ayudan a cada uno de nosotros, a qué es lo que nosotros debemos y no debemos hacer. Te damos gracias, Señor, porque hemos analizado la vida de Bernabé y sabemos que una de sus mayores virtudes y fortalezas fue que él no se quedó o no se conformó solamente con ver el pasado, Señor, de los que se equivocaron, de los que han pecado, entendiendo que él mismo también fue redimido y rescatado por ti. Te pido, Dios mío, y te pedimos que pongas ese mismo espíritu en nosotros, que entendamos que tú has tenido misericordia con nosotros, has tenido, Señor, paciencia y has sido, Señor, comprensivo y aún así sigues creyendo en nosotros, que nosotros ese mismo espíritu podamos, Señor, tenerlo con cada ser humano, que a pesar de que cometa sus errores, tengamos la visión de que tú estás obrando tanto en ellos como en nosotros. Perdónanos si hemos hecho algo mal, Señor, en este caso, si hemos obrado mal con algún hermano, alguna persona, y que podamos tener, Señor, esa visión de fe y esperanza en la restauración que tú estás haciendo a través de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Gracias por todo, acompáñanos, bendícenos, te lo pido en Jesús. Amén y amén.